debo hacer el prefacio de esto, y es lo preocupante que ha sido esta situación del fentanilo en esta costa oeste y en gran parte de Estados Unidos ya a nivel general. El fentanilo es un producto, un narcótico que se ha producido, que está llevando mucho mal a la sociedad norteamericana, se están perdiendo muchas vidas, y las vidas que no se están perdiendo, lo que está pasando es que se están perdiendo las conciencias de esa gente. Son gente que son escorias sociales ya, que vemos cómo caminan en las calles, con un nivel de inconsciencia, un nivel de descontrol de sus funciones físicas, biológicas, que parece de esa serie como The Walking Dead. Sí. Esas series extrañas Zombies. donde tienen zombies que caminan extraños en la calle, y a veces nos preguntamos cuál es la verdad, si el cine o las series imitan la vida o si la vida copia de las series, que es todo lo contrario. O sea, porque es una cosa que se fotografía tan, uno diría tan dramático, pero tal vez dramatiza un poco para la pantalla, pero no es muy distante lo que está pasando en la sociedad norteamericana con estos fentanilo. Pero para darle la información cómo va, es Ismael Mayo Zambada, de 76 años, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, que fue arrestado en Estados Unidos tras evadir a la justicia por más de 4 décadas. 4 décadas, 40 años, más de 40 años corriendo, o más bien evadiendo. Este tuvo mucho éxito en este sentido. El Chapo tuvo sus éxitos también con los túneles que hacía. Pero al final de los finales, esta gente termina de esa forma, si no es de la otra, que es desvividos, para decir la palabra finamente, menos agresiva. Terminan sin vida esa gente tras la persecución. En este caso, este señor Zambada ha sido inteligente, tiene una afección de salud que le ataca, y por esta razón se está entregando, entendemos nosotros, a las autoridades. Esto pasó en Texas. Nosotros, de hecho, vamos a aprovechar ahorita cuando ustedes estén ya haciendo las llamadas, estemos recibiendo llamadas. La gente, de hecho, ayer nos llamaron de Texas para reportar sintonía. La gente que está en Texas y que ha oído sobre esta información, para que nos llamen, nos digan cómo se siente desde dentro de esta información. Esta captura fue en El Paso, Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Este es el Chapito del que les hablaba. Uno de ellos. Uno de los Chapitos, ¿verdad? Washington lo considera como el líder indiscutible del cartel de Sinaloa después de la captura y la extradición del Chapo Guzmán 2016 y 2017 respectivamente. Zambada comenzó su carrera criminal en los años 80 y 90 con el cartel de Juárez y luego formó su propia organización. En 2017 sobrevivió a un atentado por parte de Damaso López durante el juicio del Chapo. Se reveló que Zambada pagó sobornos a ellos y a los funcionarios que estaban ahí de turno, incluyendo a un presunto soborno de $100 millones al expresidente Enrique Peña Nieto. O sea que el narcopartido y los narcogobiernos, esas acusaciones no ocurren solo aquí, y nosotros hemos sabido que hay un asunto de lo que cuesta la política. La política es un emprendimiento sumamente caro, señores, y nosotros nos hemos preguntado por qué razón hay que invertir tanto dinero en los quehaceres políticos, porque la verdad es que es una especie de obligación a la que se están viendo sometidos los políticos que quieren competir. Porque ¿quién compite, por ejemplo? Imagínese usted que si hay un partido político y usted sabe que ese partido tiene todos las finanzas, tiene todos los bienes, todo el capital para hacer una campaña férrea y sacar dinero donde sea, para hacerte cualquier contracampaña, para difamar tu candidatura. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Te quedas de brazo cruzado contra esa persona que tú sabes dónde vienen sus fondos? O si viene otro narco y te dice, mira, tal narco le está dando tanto a aquel, ¿cuánto? Vamos a darte tanto para que tú compitas, para que hagamos el negocio nosotros. O sea, es una oferta muy tentadora, porque el sistema de la inversión que se hace en los partidos políticos sencillamente es demasiado alta. No se puede costear una campaña política. Y todo esto, señores, es por el simple hecho de que hay una vulnerabilidad, hay una permeabilidad que las juntas electorales de los países nuestros, esto incluye a Peña Nieto en México con esta acusación, que es solo una acusación, eso es lo que se comenta, pero estas situaciones tienen que preverse, prevenirse y evitarse. ¿Y cómo se puede evitar eso? Es difícil, señores. Porque los mismos jueces que están supuestos a dictar sentencias sobre estos casos
algunos son sobornados. Tuvimos el caso de un juez muy famoso en Estados Unidos, un señor afroamericano, esos jueces negros, bien respetados, que tienen cierto honor, pero, oh sorpresa, resulta que este hombre estaba viajando en jets privados, viajando a islas y viviendo la buena vida. ¿Y quién se lo costeaba? ¿Quién se lo pagaba? A un empresario sobre el cual él emitía juicios y dictámenes que eran a su favor. O sea, es muy difícil el mundo en el que estamos y aparentemente debemos entender que estamos en una sociedad que no tiene el rigor que nosotros en los libros, en la ideología de lo óptimo, tenemos en la mente. Vivimos en un mundo, señores, que no es idóneo, no es una utopía. Tenemos que aprender a lidiar con el bien y con el mal y para eso debemos capacitarnos. Nicolás Castillo. Hay personas que se preguntan si estamos hablando de una detención o simplemente fue una entrega. Una entrega, exacto. Entonces, hay muchas cuestionantes en torno a esto, tomando en cuenta ciertos detalles. Por ejemplo, la edad de este señor, que tiene 76 años, aparte de que está afectado de salud en cierto modo. Pero bueno, esas son cuestionantes que hay. Lo cierto es que hay pistas, sea su detención o su arresto, de que Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Mayo Zambada, fue detenido en 2009 y su diario en la cárcel fue divulgado posteriormente. En él y en su testimonio a las autoridades estadounidenses, Zambada Jr. reveló que su padre pagaba hasta $1 millón, lo que hablaba Iván hace un momento, hasta $1 millón en sobornos mensuales, incluyendo a bancos y gobiernos, y mantenía contacto con la DEA. Esto lo estableció el hijo de El Mayo Zambada, que fue detenido ahora. Existen pocas imágenes de Zambada y se reporta que se sometió a cirugías para cambiar su apariencia. Mide 1,80 metros, es grande y fuerte y tiene muchas mujeres e hijos. Típico, ¿verdad?, de este tipo de personas. Durante décadas se movió constantemente entre las montañas del noroccidente de México, rara vez durmiendo 2 noches seguidas en el mismo lugar. Así es que siempre este señor andaba moviéndose de lugar en lugar. Lo cierto es que su edad, ya yo entiendo que quizás no le permitía este tipo de travesía. Y estamos hablando de o mejor dicho, el principal líder del cartel de Sinaloa, que es una persona que, bueno, fue el fundador del cartel de Sinaloa y que tuvo ciertas contradicciones inclusive con el Chapo Guzmán en algún momento, porque él siempre como que apostó a vender más las drogas tradicionales. Entonces, ya el Chapo Guzmán quería apostar al tema del fentanilo y él como que puso un poco de oposición, según lo que se sabe. Pero al final terminaron aparentemente poniéndose de acuerdo porque este señor es, digamos, como que uno de el líder principal y una de las voces que el Chapo, también como fundador del cartel de Sinaloa, tenía que escuchar y prestarle atención a lo que él dijera. Uno de los cofundadores, sí, se dice que es de este cartel de Sinaloa, junto con el Chapo Guzmán, que ya sabemos que hace ya un tiempo está en la cárcel. En pocas entrevistas, creo que solamente dio 1 o 2 entrevistas en lo que estuvo como cabecilla de este cártel, quien comenzó su carrera delictiva a los 16 años. Oye, me sorprende porque nosotros siempre estamos hablando aquí que aquí en República Dominicana una gran mayoría de personas que están delinquiendo son jovencitos. Sí. Y aquí, mira, una persona ya de 76 años, ¿verdad? Decías, Nicolás, comenzó a esta carrera delictiva a los 16 años. Expresó que su captura o muerte no cambiaría el panorama del narcotráfico. Y realmente es así, sí, porque mientras unos se van,
otros van subiendo y van tomando el mando, lamentablemente. Y que eso es toda una estructura. Uh-huh. O sea, y yo estuve viendo una entrevista también que decía que esos capos a los hijos le dejan entonces el mando. ¿La herencia? Uh-huh, la herencia. Su figura es protagonista de varios corridos que narran su vida en el crimen organizado. Ismael Mayo Zambala es conocido por su ascenso de traficante raso a capos. Una historia marcada por pragmatismo, astucia y corrupción. Inició como repartidor de muebles en Culiacán, pero en los años 70 comenzó su carrera en el narcotráfico con el cartel de Guadalajara, involucrándose en el comercio de opio, marihuana y cocaína. Posteriormente, Zambala se unió al cartel de Juárez, donde ascendió de mando medio a líder, estrechando lazos con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que hemos visto que han hecho una película de esta. En esta etapa estableció importantes contactos en Colombia, forjando alianzas con productores de cocaína. Con la caída de otros capos, Zambala consolidó su poder traicionando a aliados cuando era necesario y manteniendo siempre un perfil bajo. La última acusación formal contra Zambala, uno de los narcotraficantes más notorios de la historia de México, se presentó en febrero. Se le acusa de conspiración para fabricar y destruir una sustancia que contenía fentanilo, según el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Nicolás decía, mencionaba que no se sabe si fue que se entregó o si fue que lo capturaron. Muchos medios internacionales dicen que fue que se entregó junto al hijo pequeño del narcotraficante, el Chapo. Guzmán, y que posiblemente sea por la edad, ya que se dice que tiene una enfermedad de la próstata o de diabetes muy avanzada. Hipertensión también. Ajá, pero también estuve leyendo que posiblemente también sea para cuidar de su familia, para que se le dé una protección a sus hijas, a sus hermanas, a sus primas, a las mujeres, porque y regularmente... sus esposas también. Y sus esposas también, porque regularmente este tipo de personas cuidan mucho la parte femenina de su familia, o sea, la parte más débil. Es muy conocido, fue muy conocido por no presentarse ni su familia ni él en muchas festividades, no darse mucho a conocer, como hemos visto anteriormente en muchos casos que estos delincuentes van a fiestas, se dan a conocer, se presentan mucho ahora mismo en las redes sociales, porque anteriormente vimos uno aquí en la República Dominicana que hacía mucha lujuria de lo que tenía. Sí, exacto. Suelen este tipo de personas ser muy ostentosos. Y puntualizar esto que dijiste, que él siempre se mantenía con un perfil bajo. Y justamente yo diría que eso fue parte de su éxito, porque hay que decirlo, él empezó a los 16 años, ¿verdad? Y ahora a los 76 años... Es que mucha gente se está enterando del nombre de Zambala. Exacto. Contrario al Chapo y esa gente. Exacto. Entonces, eso de ser muy ostentoso, justamente, siempre es la razón por la que caen muchos narcotraficantes. Y bueno, ya aquí tenemos ejemplos de más. Lo cierto es que Zambada fue una persona, el Mayo Zambada, fue una persona muy conectado, sí, con la comunidad en el tema de las ayudas. Y es conocido por generar un vínculo con la comunidad, actuando como mecenas en su natal, El Álamo, y otros pueblos de Sinaloa, financiando obras y celebraciones. O sea, que era un tipo que se preocupaba por la gente. También eso suele pasar muchas veces en este tipo de personas que se dedican a este negocio. Me imagino que quizás hay ciertos sentimientos de que ellos entienden que quizás están haciendo un daño y quieren
cómo compensar con estas ayudas. O tal vez un síndrome de Robin Hood. Exacto, de que ellos están sacándole dinero y le están sacando ventaja a un grupo de personas que están enquistados en el poder y en las altas sociedades. Porque si ustedes se fijan, esas drogas que producen estos capos en esa frontera mexicana, más que todo, porque la gente que produce el tema de la coca y esas cuestiones en el sur de América, en esos países que están en el centro, desde Colombia hasta esos países que están por esas zonas que producen coca de Bolivia y tienen todas esas cuestiones, esa gente es muy poco dinero lo que producen con eso. Donde estas sustancias cogen su valor, adquieren su valor, es cuando ellas llegan al terreno mexicano y se llegan a la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas son las personas que tienen la capacidad adquisitiva para pagar el dinero que eso cuesta, que le puede dar riquezas a la gente que lo trafica. Para Sudamérica eso le puede costar 2 pesos, pero cuando llegó a Estados Unidos hay una fortuna hecha. Claro. Entonces, ese espíritu de Robin Hood dice, bueno, si ellos están en la cabeza del mundo, si ellos son los que están viviendo la buena vida, si ellos son los que están en el primer mundo, con electricidad constante, con vehículos de alta gama, con seguros de salud, con una sociedad que tiene todo cubierto, y ellos están lucrando de intereses colonistas que colonizaron esta parte, y nosotros somos los países bananeros. Entonces vamos a ver cómo les sabe, vamos a meterle esto, a sacar dinero, y lo que nuestro país empobrecido no recibe, porque estamos en un sistema pisado por los primeros países del mundo, entonces vamos a sacar a nosotros y a repartirle al pueblo. Ese yo entiendo el análisis psicológico de lo que pasaría en la mente a su nivel, aunque yo no sepa cómo explicarlo, de estos narcotraficantes que tienen este poder para poder producir dinero y llevarle a una población que no recibe ningún tipo de seguridad social. Lo que pasa en las favelas de Brasil, lo que pasó en Colombia por mucho tiempo con Pablo, que cuando Pablo llegaba a un barrio de esos, fue que llegó un semidios. Claro. Y que cuando la policía iban, a piedra y a palo lo sacaban, porque entendían que la policía representaba al status quo, al gobierno, al Estado. Sí. Entonces, siempre y cuando, hay 2 cosas importantes, siempre y cuando tengamos una sociedad empobrecida, maltratada, pisoteada, para no decir esclavizada, pero es un pseudoesclavismo lo que está pasando a nivel mundial, de cómo hay una porción muy pequeña que se está haciendo de los bienes, de los recursos, incluso países africanos que tienen todos los recursos del mundo, pero las naciones que no tienen ninguno, porque tienen la capacidad de visualizar cómo hacer dinero con eso, lo hacen. Inglaterra, señores, lo único que tiene es nube y lluvia y neblina. Inglaterra. Sí. Y han sido por mucho tiempo, porque pudieron capitalizar el tema de la navegación. Pudieron hacer un army, una especie militar, un army que estaba por los mares y conquistó toda África, todos esos países los conquistó Inglaterra. Conquistó, de hecho, Estados Unidos se independizó, pero eso fue de Inglaterra por mucho tiempo, porque tuvieron esa capacidad. Entonces, tener naciones del primer mundo, por ejemplo, Francia colonizó la otra mitad de África, y hasta Haití todavía era de Francia hace un tiempo, y Luisiana en Estados Unidos que lo vendieron después. Todas esas cosas son naciones que vinieron y colonizaron, y esto causa una especie de disparidad, porque hay gente que no tiene los recursos que mereciese tener, porque tiene unas riquezas intrínsecas en su país que debería ser más para su beneficio. La gente, señores, que produce los diamantes en África son esclavos a esta altura de juego. Así mismo. Pero en París y en las grandes pasarelas hay gente con esas piedrecitas aquí. Gente que nunca cogió un chin de sol. ¿Tú me entiendes? Entonces, esto para traerlo de vuelta al tema del narcotráfico, son naciones que históricamente han sido maltratadas por las grandes potencias. Entonces, esas naciones, de una forma u otra, surgen estos líderes. Sea el universo o lo que sea, surgen estos líderes que están tal vez buscando protección o tal vez por corazón de corazón, dándole para atrás al pueblo, mientras envían esto a una sociedad del primer mundo que ha tenido todo desde hace mucho tiempo. Y para yo terminar mi comentario con esto, lo que ha venido pasando con esto del tráfico de drogas, especialmente a naciones de primer mundo, a naciones de gran capital económico, dígase Estados Unidos, Norteamérica, dígase ciudades europeas, especialmente los puntos turísticos, es que el costo de un producto psicotrópico en Europa es muy alto, es muy apetecido. Esa gran vida que se dan la gente en los grandes clubes de países, ahorita mencionamos a los chicos a Ibiza, la gente que se ve en esas naciones
a darse su dosis de esos psicotrópicos. La gente que vive en Estados Unidos, que ya está en una sociedad que tiene una cierta callosidad, tiene una cierta resistencia al gusto y al placer, porque a un niño de África usted le llega con una comida completa y eso es un lujo. Sí. El americano tiene un McDonald's a cada esquina. Entonces, ya esa persona está a un nivel de insatisfacción con la vida que tienen que ponerse otra cosa para sentirse bien, para ponerse happy, como dice Domingo Bautista. Sí, no, entonces, esas cosas han llevado a la sociedad a caer ahí. Tenemos un tema para cerrar, que es la verdadera historia del narcotráfico y de cómo estas personas se han metido en culturas importantes de Europa y de Estados Unidos y de cómo esto se ha convertido en una parte integral de las sociedades. Y la gente dice, pero si está la DEA, la Interpol y la CIA y todo eso, ¿por qué es que no terminan con eso? Porque terminar con esto sería un esfuerzo completamente titánico. Y aparte de terminar con esto, es un sistema establecido y que produce muchos bienes. Sería cortarse un apéndice que aunque te da tu dolorcito, te produce mucho dinero. Pero mucha gente y muchas instancias no tienen la capacidad de poder decirlo. Termino con la película Traffic, una película de Michael Douglas, Benicio del Toro y mucha gente importante que retrata esto, señores. Si usted quiere saber qué es lo que pasa con el tráfico de drogas, vea Traffic. Es una película de hace un tiempo ya, del año 2000. Está Catherine Zeta-Jones ahí, Michael Douglas y Benicio del Toro, como les dije. Y esta película retrata cómo una persona blanca de esa sociedad norteamericana de mucho dinero, de mucha categoría, se ve enfrentada a que una hija de él, siendo él el jefe de lo que es el equivalente a la DEA, ve a su propia familia metida en el problema porque es adicta. Y de cómo tú tienes que ser el que persigue, pero sabes que ahí dentro hay una mafia misma que es financiada por la gente que está haciendo el tráfico. Es como, bueno, no es tan difícil de entender porque eso pasa en la vida real y es como que tú mandas al perro a cuidar la salchicha. El perro, agárrame esa longaniza ahí. Y eso pasa, y esta película Traffic, la gente quiere saber cuál es la verdadera historia del narcotráfico, que ve esta película del 2000. Yo quería mencionar, Iván, que tú decías que por qué, que quizás la DEA, uno se pregunta que por qué la DEA no termina con esto, las autoridades pertinentes, y más en Estados Unidos, en México, en Colombia, que es donde más podemos escuchar que del narcotráfico. Yo tengo aquí, señores, que en Colombia solamente el narcotráfico mueve 5.4 millones de dólares en la economía. Revisa a ver si es millones o billones, revisa ese dato. Millones. Sí. En la economía de Colombia. Cada cierto tiempo, dame un segundito. Sí. Cifra que equivale a un 2% del Producto Interno Bruto. O sea, parte de la economía, el narcotráfico, las drogas, de Colombia, o sea, y el desarmarla así de la nada, entonces conlleva mucho, como decía Iván. Sí. Ustedes saben que uno de los cabecillas, Zambala es uno de los cabecillas de esta organización de Sinaloa, una de las organizaciones más violentas de México. Vemos noticias cada semana, cada día posiblemente, de secuestro, de muertes, de que se enfrentan con otras organizaciones delictivas. Y quería mencionar lo del fentanilo, una droga que en estos últimos años se ha mencionado mucho. Sin embargo, aquí el año pasado en República Dominicana se tenía el temor de que si estaba en la calle o no, porque veíamos videos de cómo estaban los jóvenes mayormente en las calles de Estados Unidos, que se convertían en nada, los daños que estaba provocando o está provocando esta droga que se conoce como un opioide. No, es que también es utilizada para calmar algunos dolores, pero que hay unas que es medicinal y hay otras que ya las personas la están utilizando y está haciendo mucho daño en Estados Unidos. Nicolás, ¿tú tenías una información? Bueno, lo cierto es que el Mayo Zambada, a pesar de tener poco protagonismo,
Su mayor contribución al cártel de Sinaloa fue crear una rama comercial para el lavado de dinero, gestionada por mujeres de su familia, lavando miles de millones de dólares. Este señor supo armar todo un esquema, ¿verdad? Y creando grandes inversiones, donde obviamente estaba a cargo su familia. El Mayo Zambada, bueno, se le conocía por varios sobrenombres. Este vínculo cercano con la política, la cultura y las autoridades mexicanas hace que Zambada tenga muchas informaciones sobre el rol del mundo legal en el narcotráfico, conocido también como el Rey, el Grande, el MZ. Su mito opaco y desconocido amenazará a esclarecerse tras su detención. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, lo que genera el mito, el enigma que se arma con esta detención, o entrega, como decía al principio. La detención de Ismael Mayo Zambada, un narcotraficante emblemático, como decía también, que evadió la cárcel durante décadas, ocurrió en un aeropuerto privado en la ciudad fronteriza con México. Su captura fue por la que se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, fue adelantada por el semanario Z de Tijuana y confirmada por dos fuentes del operativo un medio, Reuters. Las autoridades también capturaron a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, lo decíamos al principio, con una recompensa también de 5 millones de dólares por su captura. El fiscal general Merrick Garland señaló que el Departamento de Justicia tiene bajo custodia dos líderes del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del mundo. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior, enmarcó la operación en los esfuerzos de la administración de Joe Biden y Kamala Harris para combatir el fentanilo. Ann Milgram, directora en funciones de la DEA, también calificó la operación como un golpe en el corazón del cártel. El gobierno de México no fue mencionado en las comunicaciones oficiales y ha mantenido silencio tras la captura de uno de sus capos más conocidos, que esa es una de las cuestionantes también que se han hecho muchas personas, porque hasta ahora el gobierno mexicano no ha emitido ningún tipo de comunicado, ningún tipo de comunicación, no se ha expresado ni a favor ni en contra, ¿verdad?, de esta detención. Y eso genera muchas cuestionantes. También hace 2 días, más o menos 3 días, fue dejado en libertad, o mejor dicho, aparece como si lo hubiesen movido de cárcel, a Ovidio Guzmán, que es el otro hijo de El Chapo Guzmán. Y esto sigue aportando, ¿verdad?, a la estela de cuestionantes que se arma, dado que viene esta captura ahora, pero hace 2 días se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, que mucha gente dirá, bueno, pero quizás fue algún tipo de negociación a la que llegaron y dijeron, bueno, una de las teorías también que surgen es que este señor fue traicionado por autoridades quizás del mismo cártel, quizás negociaron la captura de él, porque es extraño que supuestamente se dice que ellos salieron a explorar nuevas rutas clandestinas para la droga, y entonces
lo llevaron al lugar donde fueron capturados. Esa es una teoría que ha surgido. Yo no creería en esa teoría. ¿Tú sabes por qué? Porque una persona con tanto tiempo 76. en ese mundo del narcotráfico no va a caer tan fácil. Y como que caer tan fácil, ser engañado tan fácilmente, como que es contradictorio realmente. El que fue engañado por algo porque íbamos a ver una cosa y que luego no, que era mentira, que era otra. Más creíble es que hizo algún... más creíble es que se entregó a las autoridades y ahí hacen algún tipo de acuerdo, con algún tipo de negociación para lo que se acusa. Esa es otra teoría porque oficialmente no hay una confirmación a esto. Tiene cierta credibilidad porque yo me imagino que va a buscar algún tipo de protección a su familia, como ya tú lo apuntabas al principio. Y es lo propio, ya un hombre con 76 años, enfermo, afectado por la salud, con hipertensión, diabetes, es probable que le haya dicho, bueno, ya, yo estoy viviendo los depósitos, entonces déjame hacer algo para proteger a mi familia, porque después que yo me vaya, ellos se van a quedar con el problema. Entonces déjame aliviarle quizás esta situación que ellos van a tener. Antes de recibir llamadas sobre este tema de la entrega de este narcotraficante, este jefe del narco en México, nosotros queremos darle un minuto a la utopía, un minuto a lo que el mundo sería y pudiese ser si este tipo de situaciones no se presentase históricamente por los beneficios económicos que tiene y por las cuestiones que esto causa. Miren, lo que está pasando con este tema del narcotráfico es que estamos frente a un mundo que alguna gente de aquí, de los muchachos jóvenes, tal vez vieron una película que se llama Zombieland, que es como un mundo en que todo el mundo casi es zombie, quedan como 3 o 4 personas y viven corriendo para que no los contagien con ese tema del zombie. Lo que está pasando con el tema del narcotráfico es que está produciendo ya ciudadanos de ese tipo, de esa forma de desconexión con la vida real por un tema de adicción que tiene y muchas cosas más por un beneficio económico que algunas personas reciben del tema del narcotráfico, el tema de la producción de estas drogas psicotrópicas, que tal vez inicialmente las desarrollan para temas de salud, como mencionaron los muchachos, pero que luego los creativos vienen y la aplican para otras cosas, creando este tipo de afecciones, este tipo de adicciones. Hay un dinero ciertamente que se produce con esto, pero ¿cuál es el costo que tiene eso a nivel social, a nivel de lo que debiese ser la humanidad, a nivel de la productividad que cientos de miles de personas que son adictos pudiesen estar trayendo? Imagínese usted en Estados Unidos, que es una nación que tiene tanto potencial económico, tanto potencial de industria, las mentes de la gente en un país que se forma y que se educa como Estados Unidos, eso es un gran tesoro. Es un gran tesoro. Ahí tenemos a Jeff Bezos, el de Amazon, que es billonario, tenemos a Musk, tenemos a Zuckerberg, tenemos a Steve Jobs, fallecido ya, que fueron gente que de esa sociedad americana pudieron servir. Pero si vamos a los números, a las estadísticas, de esos cientos de miles de personas que se perdieron, tal vez 2, 3 o 4 de esos pudiesen ser futuros o posibles billonarios norteamericanos y que den ideas y cosas al mundo que aporte, como hizo Jobs con Apple y está haciendo Elon con el tema de Tesla y SpaceX y todo eso. O sea, no solo que se pierden las vidas, sino el potencial de productividad que esa gente iba a tener para aportar a un mundo mejor. Eso es que se están perdiendo por adicciones y el acceso que tienen esas drogas. Eso por esa parte. Por otra parte, es el tema de las guerras que se propician en gran parte por intereses norteamericanos y por un tema armamentista, y que la industria que más dinero produce junto con el narcotráfico y la farmacéutica son las armas. Entonces tenemos esas 3 grandes industrias lucrándose de vidas humanas. ¿Por qué? Porque el tema de las guerras solo lucra como a 5 compañías que son las más grandes del mundo, la mayoría norteamericanas, francesas y canadienses, que proveen armas y municiones para que se estén matando por ahí en Medio Oriente y esas cuestiones, que invierten en tecnología destructiva para ese tipo de guerras que se perpetúan por ahí. ¿Usted ha visto una guerra interna en Estados Unidos, o en Francia,
o en naciones de ese nivel. Entonces, a todos estos señores estamos viendo cómo es con vidas que se paga el hecho de producir mucho dinero. Y todas esas cosas que están pasando, en vez de buscar una especie de crecimiento, de paz y progreso mundial, donde los africanos, la gente que está siendo ultrajada con armas y con misiles, que la gente de Israel y Gaza que se están acabando por ahí, en vez de tener gente que estén produciendo, porque pueden producir, cuando usted tiene un pakistaní o un israelita que se va a Estados Unidos, se convierte en ingeniero científico y gente de mucha calidad, pero no, ellos están atrapados en un mundo en guerra, distraídos de los recursos que tienen, porque tienen más recursos que cualquier otra parte del mundo. En África están todos los recursos. La mayor parte de los recursos del planeta está en el continente africano, desde petróleo hasta diamantes, hasta oro, hasta todos los recursos. Ahora tenemos en Sudamérica el tema de lo que se está utilizando para baterías de los vehículos eléctricos. O sea, nosotros en las naciones que hemos sido segunda, tercera y cuarta mundista, tenemos muchos recursos, pero tenemos que despertar y entender que hay una intención de parte de la gente que está promoviendo la cultura de la drogadicción y promoviendo las guerras para lucrarse mientras una porción del mundo sigue empobrecida y triste. Y cierro con esto. El universo es suficiente, da y sobra. No debemos ser mezquinos y entender que solo pisoteando a una gran porción del mundo podremos nosotros conseguir algo. El universo da para todo. Tanto África como Europa, como Asia, hay para todo, señor. Miren el crecimiento que ha tenido China recientemente. Sustancial, un asunto increíble. Es que da para todo, es que es posible. Los recursos y las ideas y la buena administración es posible sin tener que asumir un tema de guerras para que unas grandes compañías armamentistas se hagan dinero y sin tener que asumir una cultura de narcotráfico porque entendemos que se hace más daño que lo que se logra a nivel de beneficios. Bueno, lo cierto es que el Mayo Zambada sí. Está agarrado. Está agarrado. Aún con 76 años, sí. Es un logro, diría yo, para las autoridades. Sí, sí, ustedes ya en el ocaso de su vida. Ustedes mencionaban sobre las ayudas comunitarias que hacen estas personas y específicamente Zambala. Pero me gustaría mencionar, no sé si recuerdan, Kiko, el de San Cristóbal, que cuando lo estaban buscando, la gente decía que él era una buena persona, que era sí. Como un dios en esa parte de San Cristóbal, y era por eso mismo, porque ayudaba a la gente, a los que lo necesitaban, y esto es como una estrategia que estas personas utilizan para que los mismos comunitarios lo protejan a estos delincuentes, y como decía Iván, que cuando vaya la policía ellos mismos sean los que lo afueren, como dicen buen dominicano, porque no lo dejen entrar. No lo dejen entrar porque es la persona que lo ayuda económicamente. Cuando el gobierno no le da la mano, estas personas son las que lo ayudan y le dan de comer. Decíamos ahorita que quizá es una manera también de compensar el mal que ellos entienden que están haciendo. Pero aparte de esto, dentro de la cosa, Nicolás, Alba y el resto de la gente que nos ve, es que la sociedad, o sea, el pueblo no debería estar en una situación de vulnerabilidad, una parte de responsabilidad de un gobierno que no te supla lo suficiente, lo que tú necesitas, no que te regale, sino que como tú, gente que eres ente que aporta a esa nación, usted pagó sus impuestos, esos impuestos llegan a ti. O sea, tú no tienes que depender de un narcotraficante del barrio si el gobierno es responsable. Si te establece un sistema económico que tú produzcas y que tú tengas cómo sustentarte, pero es un esquema completamente armado. Vamos a empobrecerlos hasta el punto que tengan que recibir de cualquier narcotraficante, de cualquier persona que vaya a proponerse allí porque está en necesidad, que si tienen un hambre que los está matando, que con un picapollo y 500 pesos van a votar por mí. Ese es el sistema en el que hemos estado por mucho tiempo. Pero yo entiendo, Nicolás. Eso es inevitable. Y el problema es también, Iván, estamos en otra utopía, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que sí, pero también tú sabes que hay personas que dicen es más
es más fácil. Lo más fácil es lo mejor. Ahí tú le puedes dar facilidades, pero si te dan para elegir lo más fácil o tú trabajar para conseguir y guayar la yuca, entonces se van por lo más fácil y tú lo sabes. Quizás sí faltan oportunidades, pero hay personas que se van por lo más fácil, lamentablemente. Yo digo que oportunidades siempre hay, pero obviamente es mucho más cómodo que yo salir a pescar a que otro pesque y me dé el pescado. Exacto. O sea, es mucho más cómodo. No, pero es que usted lo está polarizando. No es que sea lo correcto, ¿eh? No es que sea, pero es mucho más fácil. Usted lo están polarizando. Facilidad. No, una cosa, mira, que mucha gente busca. Hay una frase, de hecho, que la leí en este mismo libro, que se llama The Power of Thinking Big, para la gente que le gusta la lectura. Hay una frase que está por aquí en alguna página que dice... ¿Y en español? Que dice, el poder de pensar en grande. El poder de pensar en grande se llama libro. Y ahí esa frase dice, goza ahora, paga después. Entonces, y el opuesto de eso pasa también. Goce después, o sea, trabaje ahora y goce después. Exacto. O sea, usted o goza o paga, pero en algún momento tiene que librarse. Pero para la parte de las respuestas tuyas es que se está polarizando esa información, no es así. No es que me den y que yo recibo, es que debe establecerse un sistema, siguiendo con un chin de utopía más, debe establecerse un sistema en que la sociedad pueda ser autosuficiente, en que no haya una especie de cuello de botella para que la gente tenga que asumir y que sea, bueno, desde Roma, yo sé que desde Roma estamos ahí en pan y circo, Nicolás. Exacto. Pero, y en cierto modo, por eso yo decía las oportunidades, hay oportunidades. Eso que tú dices, en verdad pasa. O sea, hay oportunidades de que mucha gente puede producir, pero eso va a depender de qué tan decidido esté usted, ¿verdad? A producir, a buscar esas oportunidades que están ahí, pero que algunos las encuentran, las encontramos y otros no, porque no tienen quizás la suficiente gallardía, el suficiente coraje para salir a la calle y hacer lo que deben hacer, o no tienen no hacen el esfuerzo por conseguir la preparación que se necesita para entonces cuando esas oportunidades llegan, poder agarrarlas. Yo te entiendo. Nicolás tiene un punto interesante. Vamos casi a recibir llamadas, pero desde siempre Nicolás ha abogado por la gente que es independiente y que a pesar del sistema en el que esté sale a flote. Pero es que no tiene que ser una lucha contracorriente, debe ser una lucha justa. Y que las facilidades que tienen naciones que por mucho tiempo han colonizado el mundo y han cogido los recursos, tenga la misma posibilidad de tener éxito, uno que esté en Massachusetts, donde está Harvard y todo eso, y uno que esté en África y en Zimbabue. Porque los recursos son de todos, pero un grupo de gente lo colonizó, lo apropió, se apropió de eso, lo expropió, como sea que se diga, y esas personas han vivido sobre esa ola de bienestar, porque una gente cometió ese acto de apoderarse de eso. Los teléfonos están en pantalla y si no la gente ya se lo sabe para que recibamos, ahí tenemos los números, para que recibamos las opiniones de la gente de esta entrega de Zambada, que es una especie de Chapo allá en Sinaloa. Yo diría que él estaba por encima del Chapo. Pero que hacía menos ruido. Exacto, lo que pasa es que era un tipo más comedido. Más reservado. Más reservado, no se exhibía mucho. De hecho, mucha gente se preguntaba cómo era el rostro de él. Porque inclusive, bueno, ya aparte de que él se sometió a varias cirugías, pero también no se exponía mucho. Tenemos una llamadita. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor? Eustacio Valerio, aquí de Villa Duarte. Bendiciones para todos. Amén. Saludos a su esposa, Eustacio. Saludos a su esposa. Ustedes sabían que cada persona va a buscar sus amistades de acuerdo a la persona que más se parece a ella. Sí. Yo no conozco bien la niña que está ahí en joven. Sí. Es decir, es lo que yo menos he visto en el programa y no me sé el nombre. Sí, Alba. Yo me he aprendido el nombre. Alba Martínez. Apréndaselo todos los viernes, Alba. Sí, los viernes, sí. Ok. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar a la persona que más se parece a nosotros. Si somos bebedores, vamos a buscar a los bebedores. Si somos tranquilos, vamos a buscar a los tranquilos. Si somos violentos, vamos a buscar a la persona violenta. Con relación a
a estas personas que siempre, a los narcotraficantes, que ustedes saben que tienen una vida efímera. Generalmente la vida de los narcotraficantes no pasa de 50 años. Sí. Porque es una vida que tiene muchas personas en contra y es una vida de engaño y de traiciones. Sí. Pero usted sabe lo que es, usted sabe lo que es. Miren cómo estoy yo tranquilito en mi casa con mi familia aquí, con mi nieta, y yo ando aquí en galero tranquilo, en pantaloncito corto, la felicidad que es tener la libertad, señores. Así es. Esto no tiene precio. Aquí hay incluso hasta senadores y diputados presos. Ustedes, sí. Un diputado y un senador, señores, tienen todas las condiciones para vivir una vida digna y una vida familiar. Yo vivir en una selva con dinero enterrado, como vivía Pablo Escobar. Sí, ¿no? Sí. Y el Mayo Zambada también. Para todo y que Dios me lo guarde. Gracias, Tacio. Muchísimas gracias. Eso es un tema del Mayo Zambada, que él vivía siempre en las montañas, siempre en las sierras. Y él mencionaba diputados y senadores involucrados en este tema del narcotráfico. Señores, pero lo que pasa es que cuando la gente se hace amiga del poder, no quiere soltarlo, lamentablemente. Definitivamente. Es así. Tenemos otra llamadita. Tenemos otra. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Le llamo Ramón de Leonao. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, tú eres muy bonita, ellos tienen que estar orgullosos, son los chamacos. Muchísimas gracias, Ramón. Estamos orgullosos y contentos, y no solo bonita, sino talentosa. Alba Martínez. Sí, Alba. Mira, yo me voy a salir un poquito de lo que se llama en sí el Adelante. Mira, yo te quiero decir que la coyuntura, por ejemplo, ustedes hablan de los senadores, de toda esa gente grande que se adhieren a los narcos porque consiguen mucho dinero. Pero esas son, ellos echan raíces, eso empieza desde, tú ves aquí los policías. Sí. En Estados Unidos, yo te voy a hacer una pequeña anécdota. Yo fui taxista, ¿tú te acuerdas los car service allá en los 90, 95? Y los taxis amarillos, sí. No, los car service, que eran bases por llamada. Sí. Entonces, habían como 5 muchachos de Sancho Sama, que ellos tenían ahí un apartamento donde distribuían su sustancia. Okay. Yo lo transportaba, pero era de vía, porque yo no quería meterme en problemas, tú sabes. Entonces, a veces yo tenía que subir a buscar mi paga del día. Entonces, en una, yo subí. Y oye. Los policías de ahí, del precinto 34, que es del Alto Manhattan, de la 181 por ahí, habían policías corruptos que hasta el radio le daban. Ellos tenían un radio y oían todo lo que estaba pasando cuando la policía decía, tírense aquí o tírense allá. Eso es para que ustedes vean que las cosas empiezan por abajo y siguen subiendo hasta arriba porque hay dinero. Pasen por el día. Gracias por su llamada. Lo que él comenta tiene que ver con esta película que le dije que es Tráfico, esta película de Steven Soderbergh, que sale Michael Douglas, y es sobre eso, cómo los tipos que están llevando la carga reciben información, saben cuál es la ruta de la policía. Le mire, vamos para allá, háganse su aparataje para que sepan que llegamos. Decían la llamada anterior que él hablaba y enarbolaba de lo feliz, lo tranquilo que él estaba. Mire como yo estoy aquí en pantaloncito, estoy con mi familia y no estoy preocupado. Y quería citarle rápidamente, antes de tomar la siguiente llamada, una canción que dice: libertad, libertad. Es un regalo que no sabes cuánto cuesta hasta que lo has perdido. Eso pasa con mucha gente. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Muy buenos días, hermano. Le habla Víctor de Yonki. Adelante, hola, Víctor. Víctor, dime de esto de Zambada que se ha entregado. Dime cómo es este tema del cartel de Sinaloa. ¿Cómo ha recibido la noticia la gente de Texas y Estados Unidos por allá? No, es un gran logro, porque dime tú, tanta gente haciéndole daño a la juventud, a los niños y a la humanidad con esa bendita vaina del demonio, que hay que eliminarlo. Todo eso hay que eliminarlo de este mundo, pero prácticamente eso, si el mundo de los gobernantes quisieran acabarlo, lo acabarían,
Lo que pasa es que eso hoy en día está dejando más que mucha la mina de diamante, de oro y petróleo. Y eso prácticamente buscan lo pequeño y no buscan lo grande desde arriba, los gobiernos que lo financian. Mira, ve, hay un gobierno ahora que le metieron vida aquí en Estados Unidos. Uno no sé de qué país, por ahí, al hermano. Entonces, desde por ahí es que hay que buscar toda la madeja y estructura, porque no hay nunca un cura sin que tenga un diablo en la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Mire, y lo que Víctor dice va sobre la línea que decíamos. Es con vidas que se está pagando lo lucrativo que es el negocio de las drogas. Esas personas que están andando zombie en la calle en Estados Unidos son gente que han perdido todo y toda promesa para que un grupo de la gente que la trafique, que la entre, la gente que la distribuye en esos países se haga de mucho dinero. Y eso es un asunto muy cruel, que vidas se pierdan para no lucrarse. Y que no solamente en Estados Unidos, se resuena en Estados Unidos por la potencia que es y la cantidad de personas que están en las calles consumiendo lamentablemente esta sustancia, pero es algo que existe en casi todo el mundo y aquí también lo estamos viendo. Tú vas a diferentes barrios de aquí, de la República Dominicana, y obviamente vas a ver personas que ya no son nada, se han convertido en nada por consumir esta sustancia. No, y no solamente los barrios, también las cárceles, porque hay gente que llega a una cárcel por X o Y razón y termina saliendo peor que como llegó. Y quizás las personas te dicen, pero es una persona de México, que está muy lejos de República Dominicana, pero es algo que también nos afecta a nosotros como ciudadanos, el tema del narcotráfico. Hemos visto a muchos ciudadanos dominicanos involucrados en la venta de esta sustancia. Tenemos una llamadita. ¿De dónde nos llaman? ¿Con quién tenemos el placer? Franklin de Sebaní. Hola. Adelante. En lo que te estaba diciendo anteriormente, de que la población a veces lo apoya a este tipo de personas, yo pienso que lo apoyan porque es que los políticos no hacen lo que tienen que hacer. O sea, los políticos tienen que hacer ciertos aportes a las comunidades que a veces no lo hacen, y el tipo de personas vienen y se aprovechan y suplen alguna falencia que tiene la comunidad, entonces las comunidades obviamente les devuelven apoyándolo. Lo que debería ser las prácticas de los políticos lo hacen los narcotraficantes. Entonces ellos sienten tanto apoyo de la población normal. ¿De cuánto?